Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Liévano Lacerna con Ámbito Jurídico de Legis, para hablar sobre las incidencias del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy tenemos un gran invitado, un gran funcionario judicial, un juez laboral del circuito, que es además un gran académico, que es Dominik Cibulkiewicz. Dominik, bienvenido a Cátedra Procesal. Soy Carlos Arturo Barco y hoy vamos a hablar de varios temas bien interesantes. Dominik, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias. El grado jurisdiccional de consulta. Este no es un tema nuevo, ya existía, por supuesto, históricamente, hace parte de las normas procesales del trabajo. De hecho, eso nos dará para otro episodio, pero esta es una medida procesal de compensación en favor de la parte débil en la relación de trabajo, que es el trabajador o el sindicato, o el afiliado o el pensionado. Esto es una medida procesal que compensa las cargas porque le otorga la posibilidad a esa parte débil de la relación laboral de tener una ventaja procesal, el grado jurisdiccional de consulta, algo que, insisto, no es nada nuevo en el escenario procesal laboral, pero está regulado íntegramente en el nuevo Código Procesal del Trabajo. Está además fortalecido, robustecido con algunas cosas nuevas en la redacción, en las causales. Y bueno, pues, ¿por qué no empezamos por ahí? Bueno, listo. En el tema del grado jurisdiccional de consulta, vemos que en realidad no hay tantos cambios drásticos, simplemente se reitera lo que ya está en el Código Procesal actual o antiguo código, Ley 1147 de 2007, el 1149 de 2007, perdón, que reitera alguna de las causales, se mantiene la figura como tal, como respuesta al principio protector que irradia desde lo sustantivo, como está ligado también al tema de los derechos ciertos e indiscutibles, al principio de indisponibilidad, que es una noción mucho más amplia de lo que conocemos en Colombia como el principio de irrenunciabilidad, y se mantienen solamente que algunas cuestiones que de pronto en la práctica judicial han permitido o han hecho que los jueces tengan algunas cositas como por mejorar, y es que ya lo que está en la jurisprudencia hoy en día se pasa al articulado para de alguna forma decirle al juez que si no agota esto que es obligatorio, que es la consulta, pues la sentencia no va a adquirir firmeza y no va a ser tránsito a cosa juzgada. Y eventualmente, si se evacúan algunas actuaciones posteriores, podría estar afectada en su validez. Entonces, es un panorama casi igual a lo que tenemos en este momento, y pues la idea es que se desarrolle lo que más pueda en la práctica judicial. Muy bien, entonces hay varias causales, son 7 las que tiene el artículo 231 del nuevo Código Procesal, Ley 2452 del 2025, y el artículo, insistimos, no presenta una novedad procesal, o sea, no se inventa la consulta, de hecho, de cierta manera tampoco podríamos decir que la reinventa, simplemente la mantiene, la fortalece, la robustece, y arranca el artículo diciendo que procede la consulta, ese es el 231 del 24, de la ley 2452 del 2025, el nuevo código, procede la consulta en la medida en que además de los anteriores recursos, o sea, apelación o apelación de sentencia o, pues obviamente apelación de sentencia, los autos es una situación distinta, serán necesariamente consultadas ante el superior si no fueren apeladas total o parcialmente las siguientes sentencias. Entonces, de entrada, esto es pareciera una obviedad, pero pues no hay consulta de autos. Porque esto es evidente, pareciera una obviedad, pero pues hay que decirlo. Se consultan solo las sentencias que no hayan sido apeladas total o parcialmente en lo desfavorable en 7 causales. La primera de las causales tampoco es nada nuevo y es las totalmente adversas a los intereses del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del sistema de seguridad social. Ahí hay un cambio en la redacción importante. Empecemos con esa causal. Listo, en esta primera causal la redacción es
cambiada porque en la ley 1149 está establecido pretensiones adversas a las pretensiones del trabajador. Eso en la práctica judicial, para aquellas personas que de pronto son más exegéticas, pues lo que hacen es restringir la procedencia de la consulta. Y se mantiene el tema de quiénes son beneficiarios: trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del sistema de la seguridad social. Entonces la redacción únicamente es cambiar pretensiones por intereses. Y aquí los intereses puede ser cualquier tipo de situación adversa al trabajador. Y aquí hay que tener algo claro, y es que la diferencia entre las dos hipótesis de procedencia de la consulta es que en este caso es totalmente adversa, a diferencia de las entidades públicas que ya vamos a ver más adelante, es simplemente adversa. Cuestiones que pueden encuadrar aquí en la práctica judicial. He visto en los casos, por ejemplo, de quienes van y reclaman la pensión de sobrevivientes y tienen una sentencia totalmente adversa. Son personas, eventuales beneficiarios del sistema de la seguridad social, y pues encuadrarían ahí perfectamente en la hipótesis. Otros casos, por ejemplo, en el caso de una compañera o un cónyuge que vaya a reclamar los derechos laborales del trabajador fallecido. Ahí claramente ingresa en la hipótesis, y de esto también hay que decir es desarrollo jurisprudencial en sede de tutela vuelto a ley. Y un último caso que tengo también en la práctica judicial, que es aquel trabajador que tiene una sentencia totalmente adversa a sus intereses y se le da únicamente por apelar la condena en costas. En este caso también hay pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en donde dice, oiga, el resto es adverso, entonces hay que conocerlo obligatoriamente en consulta. ¿Y los sindicatos? El ¿No tem- dice sindicatos? En el tema de los sindicatos, en esta, como tal, no está. No dice, simplemente va ligada al ámbito personal, por lo menos en esta causal. Y sí, pero pues, digamos, también la práctica judicial es muy variada. Nosotros hemos tenido como litigantes muchos casos en los que la sentencia totalmente adversa al sindicato también es consultada por una interpretación, digamos, mucho más amplia de la norma, que ahí también hay una discusión que podemos Sí. desarrollar después. Si una norma procesal admite una interpretación extensiva siendo procesal. Correcto. Pero, por ejemplo, no están los sindicatos. ¿Procedería una consulta contra una sentencia adversa contra un sindicato? Pues si vemos taxativamente los enunciados, es probable decir la respuesta. La primera sería que no, pero sí me genera un poco de inquietud como a la luz de un juicio de constitucionalidad, porque si el sindicato está excluido, entonces ¿por qué se incluye la causal tercera? Que esa es la novedad del código, la novedad de la consulta, que es las sentencias que declaren la ilegalidad de los procesos de calificación de paro o suspensión colectiva de Que trabajo. no existe ahí la cláusula tercera. Esa es nueva, esa Sí. es nueva, ¿sí? Entonces, la protesta, la huelga, la suspensión o paro colectivo de trabajo puede ser por iniciativa de un grupo de trabajadores no sindicalizados o por los sindicalizados. O por el sindicato Exacto. propiamente. Ahí está el sindicato involucrado. Pero por lo pronto en este momento sí hay el criterio mayoritario, que por ejemplo en el caso de la disolución, liquidación y cancelación de registro sindical, que en este caso están Donde involucrados no los está sindicatos. demandado un trabajador individualmente Exactamente, considerado. la tesis mayoritaria es que no procede la consulta. Esperemos que de pronto se vaya a desarrollar un poco más el fundamento para que sí o para que no. Estoy pensando también en otros escenarios que pueden ser, también será seguramente motivo de otro episodio, pero escenarios en los que se reclame la responsabilidad de un sindicato y que sean conocidos por la jurisdicción ordinaria laboral, donde sea el sindicato el demandado y sea una sentencia completamente adversa. Claro, e indirectamente, pues el sindicato responde con el patrimonio que tiene, y el patrimonio está conformado claramente por los trabajadores que están afiliados a él. Muy bien. Sentencias que son totalmente, si no fueren, dice, para hacerlo más explícito, si no fueren apeladas total o lo fueren parcialmente las sentencias. Eso quiere decir que si un trabajador recibe un fallo que le favorece en algunos aspectos, pero le perjudica en otros, y de los que le perjudican, naturalmente porque los que lo favorecen no va a tener interés para apelar, de aquellos que le perjudican, si solo apela a unos y no otros, entonces procedería simultáneamente la apelación frente a los apelados y la consulta frente a los no apelados. En la redacción del código diría, y la respuesta sería no. La única hipótesis que yo observo aquí es la que acabo de decir, el tema de la condena en costas. Sí, porque la condena en costas es algo accesorio. De resto, pues no tiene como tal la sentencia favorable que se espera, porque en este caso la única forma de apelación y consulta al mismo tiempo es para la causal segunda que viene a continuación. Muy bien, ahora algo que me parece muy interesante que tuvimos como caso en la práctica judicial.
Yo soy un litigante y normalmente litigo representando empleadores. Y hace poco en un distrito judicial presentamos una demanda de levantamiento de fuero. Acusamos a un trabajador de haber incurrido en unas faltas graves, en un incumplimiento de su contrato. Fuimos a donde el juez, un directivo sindical por supuesto, fuimos a donde el juez a que nos autorizara el despido. Y la sentencia de primera instancia, obviamente, trabamos el litigio con el sindicato, con el trabajador. La sentencia de primera instancia termina siendo absolutoria, o sea, niegan mis pretensiones de Ok. levantamiento del fuero, porque el juez dijo que no existía el fuero. Ok. La empresa reconoció siempre el fuero, la empresa asumió que existía un fuero, pero la sentencia de primera instancia dijo aquí no hay fuero porque no se cumplen unos requisitos estatutarios, etcétera. El fuero no existe. Ok. Ese tal fuero no existe, dijo el juez de primera instancia. Entonces, como no existe el fuero, denegó las pretensiones. La pregunta que nos hicimos ahí fue, ¿ganamos o perdimos? Y el trabajador, y frente al trabajador, el En trabajador, caso de que lo apele, el trabajador habría ganó o pues, perdió. exacto. O sea, porque la demanda fue denegada en sus pretensiones. Sí. La sentencia fue absolutoria frente al demandado, que era el trabajador aforado. Entonces yo me quedé sin pretensiones, pero al mismo tiempo lo que me está diciendo el juez es que no hay fuero. No hay fuero, claro. Entonces, ¿quién perdió y quién ganó? Sobre todo de cara a la procedencia de la consulta. Ese es un caso bastante discutible, puede generarse bastante controversia, pero si ya un empleador parte de la base que existe de pronto una garantía sindical y está convencido y por eso activa el aparato jurisdiccional y el juez le dice no hay fuero, yo creo que eventualmente si no presenta el recurso de apelación, tendría la posibilidad de ser revisado en consulta para determinar precisamente esa calidad de aforado sindical, porque ya ahí la cuestión es que lo va a perjudicar más adelante, porque pues sencillamente el empleador ya no va a tener que pedirle permiso para poder darle por terminado el contrato con justa causa, que es precisamente para lo cual activó el grado jurisdiccional de consulta. Pero podría ser otra interpretación diciendo, pues aquí sencillamente no resultó de pronto algo más restrictivo o de pronto no tan extensivo, en donde en realidad pues no tiene fuero sindical, no hay nada que hacer, no condené, no ordené el despido sin justa causa, pero aunque en el fondo conllevaría, porque no tiene fuero sindical, entonces ahí sería bastante, digamos, discutible cualquiera de las dos posiciones y creería que cualquiera de las dos también podrían ser razonables. En ese caso, bueno, pues yo creo que a todos en ese proceso judicial en particular, a todos nos tomó por sorpresa. Yo creo que tanto al sindicato como al trabajador, como a mí, como apoderado de la empresa, nos tomó absolutamente por sorpresa. Y el trabajador apeló. Ok. Luego entonces Generalmente apelan. no hubo necesidad de consulta, pero yo en ese momento pensé que si el trabajador no apelaba, ¿Qué pasaría? era procedente la consulta. Era procedente la consulta. Mi criterio en ese momento fue eso. Yo apelé a pesar de la sentencia adversa. De hecho, el juzgado me negó la apelación por carecer de interés, porque porque a pesar de haber sido absolutorio el fallo era, digamos, sustantivamente que no había fuero. Yo apelé en todo caso porque la apelación del trabajador hubiera podido generar que en la Claro. segunda instancia el tribunal diga no, sí hay fuero. Se fueron, claro. Entonces, Sí, interés sí hay. claro, yo tenía interés. Pero en ese caso yo creo que sí era procedente la consulta precisamente por eso, porque a pesar de que el trabajador fue absuelto, realmente le generaba un perjuicio la sentencia en la medida en que no le reconoció un fuero, que el mismo trabajador estaba reclamando y que la misma empresa le había reconocido. Pero bueno, en la redacción de la cláusula, perdón, del numeral primero, hay un cambio sustancial y es que precisamente, lo había mencionado usted antes, la redacción del código era las totalmente adversas a las pretensiones del trabajador y ahora dice las totalmente adversas a los intereses del trabajador. Sí. ¿Qué podemos decir Hay- sobre hay- ese hay- cambio hay que otra- no es cosmético? Sí, pero digamos, esto es jurisprudencia porque en realidad pretensiones implicó que se excluyera la consulta cuando el trabajador pensionado, afiliado, pensionado, en este caso de pronto devolución de sumas de dinero pagadas en exceso, fueran beneficiarios del grado jurisdiccional de consulta. Entonces los jueces en la práctica judicial y los tribunales dijeron, no, pretensiones, pero es que es demandado, no hay pretensiones.
y de algunos de ellos se agarraron como pretensiones para hacer una extensión ahí de excepciones, y si no proponían excepciones, entonces no los conocían en consulta. Entonces, creo que la finalidad es zanjar definitivamente esa controversia en la práctica judicial, de decir adversas a los intereses, independientemente de la ubicación de la relación jurídica procesal del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del sistema de seguridad social. Además con unas etiquetas muy particulares, o sea, muy específicas, trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario, usuario. Los principales actores. Y personas además, o sea, personas de carne y hueso. Esto no sería procedente para el caso en el que un empleador demande a una entidad de previsión o que una entidad del sistema de seguridad social esté reclamando respecto de alguien y le sea adversa la sentencia. Bueno, dependiendo de si se encuadra en el causal segunda, podría entrar si es la nación garante o si es municipio o entidad. Claro, eso ya fue la causal distinta. Sí. Bueno, este es un tema que, como lo acaban de ver, es un tema que da para muchas discusiones a pesar de no ser un tema nuevo. Así que vamos a invitar a Dominic, a nuestro juez, a un segundo episodio para terminar el resto de causales, porque si no, mejor dicho, aquí nos vamos a quedar. Así que los invitamos a un segundo episodio para terminar el grado jurisdiccional de consulta, que como ven, tiene mucha tela para cortar. Bienvenidos a un nuevo episodio entonces. Nos veremos en una próxima oportunidad. Soy Carlos Arturo Barco y este es Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Líbano La Serna con ámbito jurídico de Legis. Muchas gracias, doctor Dominic. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y ámbito jurídico para no perderse los siguientes capítulos.